Ahora sí. Muy bien, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, muchas gracias por su tiempo. No me cansaré jamás de agradecer su dedicación y su anhelo de seguir estudiando la palabra de Dios. Doy gracias por dedicar esta hora y 15 minutos, hora y media, al estudio de la palabra de Dios. Su participación activa en las clases es digno de admiración. Muchas gracias por ese tiempo que hacen un paréntesis en su vida con sus familiares para estudiar este curso. Hoy vamos con la lección 3, vamos avanzando y hoy vamos a hablar sin duda hasta el día de hoy, cada vez que hablamos de este evento, creo que sigue siendo el día más triste en toda la creación del ser humano, la caída de Adán y Eva en el pecado. Ellos escuchan la mentira de Satanás y se comen el fruto prohibido y con eso traen muerte, pecado y separación de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar esta noche. No sin antes empezar con una oración. Vamos a postrarnos a los pies de Cristo, pedir su bendición durante este tiempo que vamos a estar juntos estudiando su palabra y oremos. Mi Padre y Creador, qué triste es pensar cómo entró el pecado al mundo, pero en tu amor tú prometiste un salvador del pecado. Soy un pecador, Padre, y creo que tu Hijo Jesús ha obedecido perfectamente tu santa voluntad en mi lugar y ha pagado el castigo por mi pecado. Perdóname y ayúdame por gratitud a ti a vivir de una manera que te complace, mientras el Espíritu Santo me lleva a seguir a Jesús en mi camino al cielo. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces la lección 3. La lección 3. Adán y Eva pecan, la caída en pecado, como bien conocemos la historia. Génesis capítulo 3, los versículos del 1 al 24 que tuvimos el privilegio de leer. Seguimos con las recomendaciones de Academia Cristo. Una de las cositas también que me gustaría mucho pedir es que cuando no estén hablando, pongan en silencio sus micrófonos para que no haya ninguna interferencia y así todos nos escuchamos bien y vamos avanzando con la clase. Por favor, si me pueden conceder ese favor, les apreciaría inmensamente. Muy bien, entonces los objetivos de esta clase, vamos a hacernos la pregunta y con el estudio vamos a responder a esta pregunta. ¿Por qué cayó el hombre en pecado? ¿Verdad? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué hizo Dios ante el problema y cómo lo arregló? Seguimos aplicando el método de las 4C, hoy en la historia de Génesis, capítulo 3. Y vamos también a hablar un poquito de esta pregunta. ¿Son realmente inocentes los bebés? Y concluimos con la explicación del método de captar, ¿verdad? Una de las 4Cs, vamos a hablar de captar hoy para que vayamos familiarizándonos con las 4C. Excelente. Muy bien, como ya es de costumbre, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que más le gustó a usted del pasaje bíblico? ¿O lo que le llamó más la atención? ¿O le hizo hacer una pausa en la lectura y pensar en su vida como descendiente de Adán y Eva? Adelante, hermanos y hermanas. Le escuchamos.
Ana, adelante, hermana. Amén. A mí lo que más me llamó la atención fue o sea, primero Eva fue la que comió el fruto, pero ella en el momento no vio nada. Fue cuando fue Adán el que comió, fue que ahí se fueron abiertos sus ojos. Eso a mí me llamó la atención. Ujú. Gracias, Ana. Excelente. Excelente punto. Muy bien. ¿Alguien más? Nancy, adelante, hermana. Bien, hermano, me llamó la atención y a la vez va una pregunta para usted. Eh, comienza el capítulo diciendo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales, ¿verdad? Y la serpiente viene y le habla. Lo extraño, ahora que viene mi pregunta, em, tal vez es que no quedó registrado en la Biblia o por qué Eva no se sorprendió que la serpiente hablara. ¿Será que hablaba? O sea, que era algo normal que la serpiente hablaba porque, no sé, de pronto, uy, el susto sería, me habló un animal. O fue que no quedó registro en la Biblia, o será que la serpiente sí hablaba normalmente. Excelente pregunta. No sabemos. La Biblia no nos dice, ¿verdad? Pero este, sería bueno hacernos la pregunta, ¿quién estaba hablando? ¿Era la serpiente o alguien más? Claro, Satanás usó la Ajá. serpiente, ¿verdad? Pero Ujú, aquí lo extraño es ver, vaya, hay otro pasaje en la Biblia en la que vemos que un hombre también le habló a Balaam, ¿verdad? Que le sí. habló su asna. Ujú, Pero el hombre como que tampoco le sorprendió que el animal le hablara. Bueno, el hombre prácticamente era como brujo, ¿no? ujú. Entonces, cosas que a nosotros, si yo estoy en mi casa solita y de repente el perro me habla, Dios mío, ¿ah? Que de repente no me va a sorprender tanto lo que me diga, sino que por qué habló. Entonces, a mí aquí me Ex- llama bastante la atención. Yo sé que sí, que fue Satanás que la usó, ¿verdad? ujú. A la serpiente, pero en mí siempre ha estado esa duda, ¿verdad? Sí, 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 no Eh, está bien, es entendible. Sí, son preguntas que nosotros tenemos y no vamos a encontrar la respuesta, ¿verdad? Porque humanamente mm, no está en la Biblia, ¿verdad? Y querer, podemos sencillamente, decir sí, no hablaban las serpientes o hablaban las serpientes, hablaban los animales, se comunicaban con ellos, pero literalmente no sabemos, ¿verdad? Este es algo que, aquí es cuando otra vez es el misterio de la fe, ¿verdad? Creemos amén. lo que Dios Escrito. nos dice en la palabra de Dios. Claro que nuestro razonamiento humano nos lleva a hacernos las Preguntar. preguntas que está bien preguntarnos, ¿verdad? Ujú. Pero al fin del día son esas preguntas que causan dudas en nosotros o nomás son simples, sencillas preguntas, ¿verdad? Entonces, pero Son gracias. dudas, hermano, pero imagínese igual, sí me llama la atención que dice que era astuta más que todos los animales. O sea, Ujú, tampoco Satanás fue a buscarse a un perrito o a un burrito. Él se fue a la mujer, al animal más inteligente, más astuto, porque dice que era más astuto. O sea, normalmente ella fue creada, la serpiente fue creada con un instinto de astucia y por ello el ujú. enemigo la usó. ¿Verdad? Exactamente. También, hermano, otra duda ahí mismo, pues tengo dudas de la misma serpiente. Sí. Igual, yo sé que cuando ya se comete el pecado y Dios castiga y le da su castigo correspondiente a cada uno, a la Ujú. serpiente le dice que ahora se va a arrastrar. Hay probabilidades que anteriormente no se arrastraba, porque Es fue como un posible. castigo que se iba a arrastrar. Es posible, otra vez, exactamente, porque ahí Sí. dice exactamente que maldita serás y ahora te arrastrarás, ¿verdad? Y que le tendríamos miedo, porque Sí, realmente sí, nosotros vemos una serpiente y tenemos sí, miedo. y tiene el También fue como veneno, un castigo para ella. De repente pudo haber sido un animal tan cercano al hombre sí, por quién ser sabe. astuta, por ser, ¿Quién pero s- a partir de ahí como castigo, más bien le tenemos miedo. Gracias, gracias Nancy, sí, 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 Amén, tiene hermano. todo. Adelante, Edward, Fabián, perdón, Iván, Buenas una cosa noches, que buenas les, noches. sí, Para empezar, cuando fue creado Adán y Eva, eran seres que no conocían el pecado, eran seres perfectos delante de Dios, al no conocer el pecado.
Entonces, como dice nuestra hermana, ¿por qué no se espantó Eva cuando la serpiente le habló? Porque no conocían el bien y el mal. Todo era el bien, no conocían el mal y por ende no se iban a sorprender, no se iban a asustar de nada porque para ellos todo era normal, porque no conocían el mal. Y también dice, ¿cuáles fueron los efectos devastadores después de la caída? Fue el pecado, que por causa del pecado el hombre tiene que comer con el sudor de su frente, la mujer tiene que dar a luz con dolor. Eso fueron los más devastadores por causa del pecado. Si no hubiésemos conocido el pecado, todo hubiera sido perfecto como éramos desde el principio, porque Dios no creó para que fuéramos perfectos. Dios no nos creó para que sufriéramos. Dios no creó para que nosotros viviéramos felices en un lugar contento y tranquilo, sin enfermedades, sin egoísmo, sin envidia, sin arrogancia. Todo iba a ser algo hermoso, pero por causa de que la serpiente con su astucia pudo engañar a la mujer y por ende, entonces venimos nosotros a caer en pecado. Ahí fue que conocimos el bien y el mal. Por eso es que también dice que iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente. Ahora una mujer ve una serpiente y se asusta, ¿pero por qué? Porque ya conoce la diferencia que hay entre el bien y el mal. En aquellos tiempos, la serpiente ella no entendía que le podía dañar. Ella no entendía que ningún animal le iba a hacer daño, porque no conocíamos el mal, no conocían el pecado. Para ellos todo era normal, todo era paz, todo era feliz, toda felicidad, tranquilidad. Entonces ahora no, vemos una serpiente hasta los hombres. Vemos una serpiente y nos espantamos de un momento a otro. Hasta en dado caso hay hombres Gracias, que se asustan que le da pánico. Yo antes de gracias, ser cristiano le tenía pánico a las serpientes. Ahora no, gracias a papá Dios ya he pasado esa etapa. Pero es porque ya conocemos el bien y el mal, ya sabemos que no. gracias, Eduardo. Edward, sí, vamos a dar la oportunidad que los demás hermanos también participen. Adelante, Fabián. Cortito. Bueno, me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, yo saco el razonamiento de que Jesús, a través de su gracia divina, nos ama de una manera que nosotros no lo podemos llegar no lo podemos llegar a comprender. Cómo es que Dios, a pesar del pecado, ha sido misericordioso con nosotros, su amor no cambia, es infinito y, y Él ama a las personas y no hace acepción de personas tampoco. Y bueno, así como nos ama, lo que no quiere de nosotros es que pequemos. Ese sería el Gracias, razonamiento que yo quería. gracias, Fabián. Sí. Iván, adelante. Bueno, pastor, desde mi punto de vista, yo me puse a pensar, ¿por qué la serpiente no fue donde Adán y por qué Eva? Y me puse a investigar algo y era que Eva emitía luz y eso le llamó mucho a la serpiente, le llamó mucho la atención y por eso fue y le dijo, y aún si analizamos algo del texto, dice la palabra de Dios, dice que Dios nunca le dijo a Eva del árbol, le dijo fue a Adán. Ahora, ¿cuál es la condición? El problema no eran los árboles, el problema era el hombre, porque Dios dijo, si usted comen del árbol, morirán. Y la serpiente, sí, o sea, hablando del enemigo, sabía cuál era la astucia porque era una creación de Dios y él vino a robar, a destruir la creación de Dios. Entonces, el problema es la desobediencia. Gracias. Okay. Sí, sí. Gracias, hermano. Sí, y quizá les hago la pregunta general. ¿Tuvo Satanás 100% la culpa de la caída? El diablo no puso una pistola o una, no sé, algo, un palo sobre Eva, ¿verdad? Entonces, parte de la culpa, obviamente, fue de Eva. Ingrid, adelante. Pues sí, la culpa no del todo fue de Satanás porque pues Eva también pudo haber dicho que no. Exactamente. Entonces, ella, como dijo William, ¿verdad? Anteriormente, ellos no tenían pecado. Pero el momento en que el diablo empezó a torcer las palabras que ellos habían escuchado de su Dios creador, ella pudo bien darse cuenta
¿verdad? De que lo que estaba diciendo Satanás iba en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? En ese momento ya estaba tan metida, si podríamos usar la palabra esa suena un poco dura, ya estaba tan metida en la conversación con Satanás que ya no dio vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que sucedió. Entonces, vamos a pasar a las preguntas de estas que hicimos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, tiene la misma sentido la pregunta que hice en WhatsApp, pero la dividí en dos. Entonces, primero vamos a hablar de la primera parte del antes y luego del después. ¿Cómo era el ser humano antes de la caída en el pecado? Vamos a hablar de esa parte primero y luego la segunda parte. Adelante, hermanos. ¿Cómo era el ser humano antes de la caída en el pecado? Omaira, adelante, hermano. Le escuchamos, Omaira, el micrófono, por favor. Ahora sí. Antes del pecado, el hombre y la mujer eran santos, porque no conocían el bien y el mal. Estaban desnudos delante de Dios, o sea que eran totalmente transparentes, personas transparentes. Pero a causa del pecado, y que entonces vino como que la malicia, la maldad, y vino todo lo que causa el pecado. Y tú sabes que cuando una persona está en pecado trata de esconder. Y fue lo que hicieron ellos, por lo menos en el caso de la infidelidad, lo hacen escondido. Y eso es como si fuera una infidelidad lo que ellos hicieron con Dios. Antes eran santos, eran puros. Después ya vino el problema. Gracias, Omaira. Excelente. Adelante, Jorlin. Pienso, de acuerdo a lo que dice el texto, pastor, que antes de la caída del hombre, el ser humano tenía una estrecha relación con Dios, porque ellos podían hablar con el Creador. Dice que el Señor venía y se paseaba en el huerto y hablaba con ellos. Pero después del pecado, esa relación se dañó y tuvo que venir Jesús a restablecer esa relación nuevamente. Gracias, hermana. Bien dicho, sí. Gracias también a Diana que nos escribe, ¿verdad? Eran inocentes, sabían que era la vergüenza. Si desnudarse o vestido serpiente les estaba engañando, ¿verdad? Ahora todo es diferente, ¿verdad? Ahí está un poquito perfectos, inmortales. El trabajo era un gozo, creación y armonía perfecta con Dios, exactamente como ustedes dijeron, armonía, escuchaban la voz de Dios, había alegría, había bendición. Pero después, pecadores imperfectos, mortales, consecuencias. Ya tenemos el parto de las damas que sufren, ¿verdad? Sufrir por el trabajo, las enfermedades. Enfermedades, calamidades y al final lo peor, la muerte. Nancy, hermana, adelante. Hermano, podríamos decir también que a esas alturas aún todavía el hombre era eterno, porque realmente ahí en el huerto estaba el árbol de la vida y ellos comían de ese árbol, podían comer de ahí, no les era prohibido. Entonces, creo yo, ahorita sí, analizando yo las escrituras, podríamos decir que era eterno. La verdad que en el Génesis no nos explica cuánto tiempo tenían ellos en el jardín cuando ocurrió el pecado. Pudieron haber pasado, no sabemos, perdón, cuánta cantidad de tiempo hasta que esto ocurriera, porque no fue que así como se escribió y que en un solo año ocurrió todo. Entonces considero yo de que eran eternos, ¿verdad? Y es justamente eso lo que Jesucristo quiso venir y quiso, el plan perfecto, venir a remediar, volver a ofrecernos esa vida eterna que perdimos en ese jardín. Gracias, Nancy. Y lo hizo, Cristo lo hizo, ¿verdad? Después vemos cuando Dios expulsa del huerto a Adán y Eva. Dice la razón por la cual les expulsó, ¿verdad? Para que no vayan a agarrar, extender el brazo y comer del fruto de la vida eterna, ¿verdad? Vivir eternamente.
Entonces significa, imagínese usted, si el hombre y la mujer, el ser humano, hubiera vivido en pecado toda una eternidad, no hubiera habido esperanza de salvación y vida eterna, ¿verdad? Omaira, adelante. No, pastor, una curiosidad que Sí, antes del pecado, pienso yo, que el hombre como que no tenía frío porque andaban desnudos. Fíjense que no se usaba ropa ni nada y Dios le hizo, ellos cuando pecaron hicieron ropas de hojas de higuera, pero Dios les hizo de cuero de animales, que sirve más como para el frío, para protegerse del clima. Es gracias, una hermano. curiosidad que Gracias. me Sí, llama sí, es más, bueno, era cubrir su pecado, ¿verdad? Cubrir ahora ya se dieron cuenta que estaban desnudos, que eso era un tabú, que eso era algo que iba como un fruto del pecado, se dieron cuenta que no estaba bien, ¿verdad? Y a quién sabe, pudo haber sido, ¿verdad? No sabemos. Excelente, entonces vamos a la historia como tal. Una de las cosas que a mí me llamó y me llama siempre la atención es Adán y Eva no reconocieron su pecado. Cuando Dios les llamó a rendir cuentas, ellos empezaron a tirarse la piedrita el uno al otro. Pero yo no encuentro que haya dicho Adán, se ha postrado ante Dios y haya dicho, Padre, perdóname por lo que hice, ¿verdad? No encontramos en la Biblia. Entonces, ese orgullo, esa idea de que no hemos hecho nada, todavía las hemos heredado nosotros también, ¿verdad? Muy bien, vamos a la historia como tal. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Cuéntenme, hermanos y hermanas, los personajes. Adelante, Ana. Los personajes es la serpiente, Dios, la mujer, el hombre, los querubines. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro personaje? Edward. El micrófono, hermano. Como dice nuestra hermana, está Dios, está el Espíritu Santo, está el Hijo, está la serpiente, o sea, los animales, está el huerto, está el hombre Gracias. y también está Satanás, porque está la serpiente que Ajá. fue usada por Satanás también, que por tal razón pecamos, y también el espíritu de las tinieblas estaba ahí también presente, que era Satanás. Gracias, Satanás. Vamos a incluirlo a la lista. Muy bien, querubines. Ahí están los personajes. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Objetos de la historia que encontraron. ¿Qué objetos encontraron? Jorlin, adelante, hermana. Aparece, ahí está el árbol, está el huerto como tal, la misma serpiente, que no es un objeto, es un animal, pero está allí. Los querubines que usaron para sacar a los Espadas, también están las infiltrados, espadas. a las espadas. Excelente. Muy bien. Ahí está. Las pieles también. La túnica de hojas que usaron los muchachos, los Adán y Eva, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió la historia, Ingrid? Y luego vamos con la siguiente pregunta para Fabián. En el huerto del Edén. Excelente, muy bien. Información muy concreta, ¿verdad? Cosas sencillas que pasaron ahí. No nos dice específicamente en el lugar, se fue en el centro, en una esquina. No sabemos si Adán y Eva tenían un lugarcito donde se quedaban a vivir o viajaban o se movían por todo el jardín del Edén, ¿verdad? No lo sabemos. ¿Cuándo ocurrió esta historia, Fabián? Bueno, esto ocurrió a principios de la creación,
cuando fueron creados Adán y Eva. Surgió el pecado y el pecado y la muerte, y la serpiente los engañó. Eso es lo que yo encontré. Excelente. Específicamente, ¿cuándo sucedió? ¿Alguien me puede dar una fecha más o menos? ¿Después de qué? Después del sexto día. Del séptimo día, exactamente. Del séptimo día. Gracias, Fabián. Ajá. Muy bien dicho. Bueno, muy bien. Bueno. Y como mencionamos un poquito a nuestra hermana Nancy, no sabemos cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo había pasado. Quizás vivieron por un buen tiempo felices o fue inmediato. No sabemos, no nos dice la Biblia, ¿verdad? Cuando vayamos al cielo, vamos a llevar nuestra listita de preguntas y le vamos a preguntar directamente al autor de la creación, ¿verdad? En el cielo. O quizás ya se nos va a olvidar todas las preguntas al estar en la presencia de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ok, hermanos y hermanas en Cristo, ¿cuál es el problema o los problemas que ustedes identificaron? Hay una lista grande de problemas. Empezamos por Jorlin. La desobediencia, Muy bien. el engaño que hizo Adán, perdón, que hizo Satanás a la mujer. Gracias, Jorlin. Fabián, ¿algunos otros problemas que usted encontró? Bueno, la culpa, los engaños de Satanás, la desobediencia, la vergüenza, la tentación, y esto trajo consecuencias a través del pecado de la humanidad. Eso es lo que yo pude encontrar. Gracias, Fabián. Edward. Aparte de todo lo que han dicho nuestros compañeros, para mí el mayor problema fue el no haberse arrepentido, no haber reconocido que habían fallado, que habían pecado, que habían cometido un error. No solamente la desobediencia, sino que ellos nunca reconocieron que ellos habían pecado y habían desobedecido el mandato de nuestro Padre. Creo que ese fue el mayor error que pudo haber tenido Adán y Eva en aquellos momentos. Gracias, Edward. Adelante, Ana. También había o sea, que Eva dice que codició el árbol, el fruto, o sea, codicia, ¿verdad? También había codicia. Excelente, excelente identificación, Ana. Ahí comenzó todo. ¿Se acuerdan que cuando ella vio el fruto, que era apetecible, ¿para qué? Para comer. Para comer. Ajá. Pero ya le había dicho el diablo para qué, que si comía eso, que iba a ser como quién. Como Dios. Ahí está la codicia, ¿verdad? Ese fue el prepulsor, la motivación pecaminosa que le llevó a comerse. Dijo, ajá, voy a ser como Dios, ya no voy a tener que escuchar su voz, ¿verdad? Ahora yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Voy a vivir como yo quiera, ¿verdad? Y eso sigue siendo hoy en día el mismo problema, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos la serpiente viene tentándolos a dudar de la palabra de Dios y de su bondad. Eso era lo que hizo. El diablo usó la palabra de Dios, ¿verdad? Empezó con una pregunta capciosa. Esa pregunta era para entablar una conversación con Eva, no iba a esperar Satanás una respuesta corta, sí o no. Entonces empezó la conversación, ¿verdad? Con ella. La mujer y el hombre caen en pecado. El micrófono está abierto. Satanás tergiversa las escrituras. Tenemos muchas historias de eso, ¿verdad? Satanás es el padre de las mentiras, la serpiente antigua, como usa la palabra, el león rugiente, ¿verdad? Miente, engaña y se aprovecha de las circunstancias, ¿verdad? Pastor, ahora, una pregunta. sí, Iván, sí. Pastor, o sea, yo sé que, digamos, Satanás añade la escritura,
pero Eva también añadió la escritura porque él dijo, no, que Dios dijo que si tocare, Dios nunca lo dijo, si era así, comiere del árbol. Entonces, ambos son culpables. Sí, excelente punto. Sí, sí, porque no había necesidad de agregar. Dios dijo, no coman, pero ella dijo, ajá, voy a hacer un poquito más complicada la situación para Satanás, ¿verdad? Pero en esa simple cosa, pues estaba agregando algo. Entonces, ahora, Eva y Adán, ¿creen ustedes que ellos pecaron antes o después de comer el fruto? Antes. Hay un hermoso pasaje bíblico en Santiago, que está, no me acuerdo exactamente el capítulo, pero ahí da una descripción maravillosa de cómo comienza el pecado, ¿verdad? ¿Dónde comienza? ¿Dónde se va germinando? Y luego pues ya sale y se hace una acción, ¿verdad? Entonces, ella al escuchar las mentiras, y eso vino en la cabeza o fue al corazón y después se convirtió en una acción. Excelente, entonces ya hablamos un poquito de los eventos, ¿verdad? Satanás es muy astuto. Ahora la serpiente es el sujeto de la acción. El diablo usó a la serpiente para causar enemistad entre Dios y su perfecta creación. Eh, Vimos lo que pasó, comieron del fruto, se escondieron por tener vergüenza de Dios, temor de Dios. Y después Dios le llamó a rendir cuentas. Eso también me llama poderosamente la atención, la paciencia de Dios, ¿verdad? Busca a los perdidos, busca a los que quieren esconderse, alejarse de Él, nos muestra su misericordia. Y al final les da la promesa de un Salvador y también les dice claramente las consecuencias de sus acciones. Pastor, otra pregunta, Sí. otra cosa que yo observo en el pasaje, Ujú. que viendo el amor de Dios, dice que fue tan grande que hizo el primer sacrificio. Sacrificó dos animales para hacerle túnicas especiales para que el frío no los matara cuando salieran del Edén. Entonces, ahí vemos todavía la manifestación del amor de Dios. Desde ese principio se comenzó a manifestar. Y a Gracias. pesar de los... Ok. Sí, no, siga, concluye el pensamiento, hermano. Y entonces, a pesar de que el hombre desobedeció, Dios mandó profetas, pero como no escucharon los profetas, mandó a su hijo y tampoco lo respetaron, lo crucificaron. Y ahora ya él hizo la parte, ahora a nosotros nos corresponde es ganar nuestra salvación a través de su preciosa sangre. Sí, bueno, ganar un poco suena como imposible para el ser humano, ¿verdad? No podemos hacer eso. Es como que usemos la comparación, quizás va a ser muy, no sé si es práctica, ¿verdad? La salvación, Cristo ya la ha pagado para nosotros. El ser humano solamente puede hacer una cosa: rechazar la palabra, el rechazar la salvación, el regalo, la gracia que Dios nos da gratuitamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, aquí está, ya lo he pagado por ti, ¿verdad? Créela por fe y recíbela por fe, ¿verdad? Omaira, hermana, adelante, su comentario. La pregunta esta, otra cosa que me llamó la atención del pasaje es que, o sea, Dios le dio el mandato a Adán, no coman de ese árbol, pero también le pidió cuentas a Adán como cabeza de la familia. Me llamó mucho la atención eso, o sea, ver que... Gracias, Omaira, excelente. Sí, en la mañana hicimos la pregunta de quién fue la culpa, de Adán o de Eva. Bueno, De Eva. de Eva. Entonces, bueno, ¿a quién pidió Dios cuentas? Perdón que me entró una llamada, a la cabeza del hogar. Ajá. Él primer matrimonio y a la cabeza de ese matrimonio fue quien le pidió cuenta. Que la rendición de cuentas fue por parte de Excelente. Claro, El apóstol,
Bueno, El la apóstol, culpa es de Eva. Por culpa de Eva tenemos que lavar ropa. sí, el apóstol Pablo habla creo que es la primera carta a los Corintios, capítulo 11, por ahí, el orden dice, Dios creó primero al hombre y de la costilla del hombre sacó a la mujer, ¿verdad? Entonces Dios le llamó a rendir cuentas al hombre porque él era la cabeza del hogar. Ahí comenzó todo, hermanos y hermanas, la disfuncionalidad en el hogar, en los hombres, ¿verdad? El hombre, yo tengo que decir, Adán no hizo su rol como hombre. Y no es que Adán, quizás esto estoy pensando, ¿verdad? No es que Adán estaba por allá, le tocó ir a trabajar en el campo, a arar con las vacas, ¿verdad? Por ahí, o los bueyes. Ah, pobre Adán estaba lejos, por ahí, ya ocupado con otras cosas. Yo pienso que Adán estaba ahí mismo, pero no tuvo el valor para decir, mira, chica, esa va contra la voluntad de Dios, ¿no? Él, bien enamorado de su esposa, de su amada, dijo, me lo como, pues lo que tú me das debe estar bien, ¿verdad? Ingrid, adelante. Sí, o sea, pues quiere decir que a pesar de que Eva fue la primera que lo comió, igual él tuvo la posibilidad de decir no, pero igual también lo comió. Sí, se comió y ya, y al fin, ese momento, y en toda la Biblia, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado al mundo y así encontró la muerte. Entonces está refiriéndose a Adán, ¿verdad? Edward, pregunta número 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos o los problemas? El problema no se resolvió, se pudo haber resolvido en ese momento. Ahora bien, ¿cuándo se vino a resolver? Después que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando Él vino y asumió lo que nosotros debimos haber asumido del principio. Él vino y absorbió toda nuestra falta, todos nuestros pecados, todos nuestros errores. Él vino y con su muerte reestructuró nuevamente la conexión que hay o que debió haber habido desde el principio entre el hombre y Dios, que se había dañado, se había gastado, se había roto por causa del pecado. Él vino a restablecer todo esto y en ese momento fue cuando las cosas se solucionaron, pero antes de no hubo solución. Gracias, Eduardo. Muy bien. Ahora no sé si ustedes tienen cerca sus Biblias. Pueden abrir en Génesis 3:15. Y ahorita vamos a darle la palabra a Fabián. Entonces, hasta aquí, aunque parezca tan extraño, pero sí se resuelve el problema. Y les voy a decir por qué. Génesis 3:15. Dice, Dios da su palabra de resolver el problema mediante la simiente que nacería de la mujer. Y esa simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, allí está la primera promesa bíblica de un Salvador. Ahora vamos a leer ese pasaje bíblico otra vez. No sé si ustedes ya tienen la Biblia abierta. Si tienen, entonces mire cómo dice ahí. Versículo 15. ¿Dónde está el 15? Aquí dice. Pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Verdad? Está hablando entre la serpiente y Eva. Hasta ese momento la serpiente y Eva eran íntimas amigas, ¿verdad? Antes de la caída, ella estaba hablando, había una conversación, ¿verdad? Esta serpiente me está ofreciendo todas estas cosas. Imagínese usted la intimidad. Después que cayeron, ya conocen el pecado, ¿verdad? Se dan cuenta que están desnudos, automáticamente se convierte la serpiente en enemiga de Eva. Esa es la primera enemistad. Hay tres enemistades, ¿ok?
Hay un micrófono que está abierto. ¿Okay? La segunda es, dice, enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, entre la simiente de Eva, ¿verdad? Que somos dos simientes, los creyentes y los incrédulos. En esta tierra siempre va a haber esa lucha entre los que creen en Cristo como en la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Jesucristo como su Salvador, y entre los incrédulos que rechazan, que se burlan de nosotros, que piensan que somos unos tontos porque creemos en un ser que murió colgado en la cruz. Nuestro héroe fue derrotado, ¿verdad? Entonces, esa lucha siempre, siempre va a haber. Es la segunda enemistad, ¿verdad? Entre los creyentes y los incrédulos. Fabián, ¿tiene algún comentario mientras? Sí, le quería hacer una pregunta. Sí. La batalla entre el bien y el mal, ¿dónde se originó? ¿En el cielo o en la tierra? Buena pregunta. Podría decirlo en el cielo, porque ahí es cuando el ángel, Lucifer, ¿verdad? Se rebeló contra Dios y ahí empezó todo, la enemistad, a darle la contra a Dios, a llevarle todo lo que Dios dice que esto es blanco y Lucifer decía, no, eso es negro. Y ahí comenzó la lucha feroz. Un ángel, un de los, si ponemos, darle un rango, ¿verdad? El ángel, el arcángel, el de más alta jerarquía en el cielo. Gracias a Fabián por su pregunta. Muy bien, entonces seguimos con la tercera enemistad. Ahí mismo están en Génesis 3:15, ¿verdad? Y dice, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, ¿verdad? Entonces, tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿De dónde vino Jesucristo? Si seguimos la línea cronológica de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a Eva, ¿verdad? Eva tuvo el primer hijo, nació su segundo hijo. Ahí se puso en acción el primer asesinato, murió, el uno murió, el otro se fue, pero nació Set. De Set hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la simiente de Eva, Jesucristo, dice, su simiente te aplastará la cabeza. ¿Qué hizo Jesús con Satanás? ¿Qué hizo Jesús con Satanás? Exhibió públicamente, lo pisoteó. Lo pisoteó literalmente, lo pisoteó, ¿verdad? Usted y yo quizás, yo personalmente, perdone por ponerlo a usted ahí, pero yo crecí en el campo, ¿verdad? Y había muchas víboras venenosas. Y cuando uno le mataba a las serpientes, bueno, quizás muchos van a decir no hay que matar a las serpientes, ¿verdad? Pero en el campo, ¿verdad? Para que una serpiente esté bien muerta, hay que darle duro en la cabeza, ¿verdad? Y si no le daba duro en la cabeza, pues esa se iba después, ¿verdad? Entonces Jesucristo lo que hizo fue derrotarlo en la cruz del Calvario. Ahora, nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra reconciliación con Dios no fue gratis, ¿verdad? Dios, en su divina gracia, amor y misericordia, justicia eterna, no dijo, ay, Nixon, tú eres un buen chico, te voy a perdonar tus pecados. Dios sacrificó a su propio Hijo con la muerte y la muerte más terrible para que nuestros pecados sean perdonados. Literalmente Jesucristo sufrió lo que usted y yo no tenemos ni la más remota idea. Entonces, literalmente, como dice aquí, pero tú le morderás el talón, ¿verdad? Literalmente, Satanás no le dejó en paz a Jesús hasta el último momento que dijo,
tetelestai, ¿verdad? Que consumado es desde la cruz. Entonces, nota usted ahí, ahora si vamos a la historia. Cuando nació Jesús en el portal de Belén, los primeros años, ¿cuál fue la primera estrategia de Satanás? Usando Matarlo. matarlo, ¿verdad? Usó al malvado Herodes. Ahí quiso matarlo, empezando para borrar la salvación, ¿verdad? Como lo hizo en el huerto del Edén. Llegó el Salvador. Ajá, ahora me voy a deshacer de este. Luego, después de empezando el ministerio de Jesús, ¿verdad? En el desierto, ¿qué hizo Satanás? Tentarlo y matarle el propósito que Dios había establecido en él. Exactamente. Entonces, imagínense, otra vez el diablo es mentiroso. Le quiso dar a Jesús todo lo que no es suyo, ¿verdad? Para que caiga en su trampa. Ahora Que ese pájaro es malo. Sí, sí, sí. Entonces, imagínense en el ministerio de Jesús. Pedro, el discípulo amado de Jesús, ¿verdad? El que era más como el que era el jefe del grupo, vamos a ponerlo así. El gruñón. Sí, el gruñón, es ese Pedro. Le dijo pues las palabras, ¿verdad? No, yo no voy a permitir que mueras. Eso no voy a permitir, ¿verdad? Y ahí, ¿qué dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Nota usted, entonces todo el ministerio de Jesús en la tierra, el diablo estaba ahí, queriendo que Jesús no llevase a cabo su obra de salvación. Y cuando el Jueves Santo, ¿verdad? La angustia que Jesús tenía por la muerte y todo eso. Entonces, ahí está, Jesucristo derrotó a Satanás. Y como la serpiente, ¿verdad? Que cuando está muerta, todavía con la cola está golpeando, haciendo cosas, todavía está haciendo cosas hoy en día, pero la victoria de Cristo ya fue hecha en la cruz del Calvario con su gloriosa resurrección. Aquí está la primera promesa de un Salvador. Ahí mismo, justito después de la caída, les prometió enviar un Salvador. Adelante, Fabián. Sí, le quería preguntar, cuando usted mencionaba a Pedro, ¿Pedro es el que le negó la muerte a Jesús 2 veces? ¿Es 3 ese el veces, de hecho. personaje? El gran Pedro, sí, Ah, 3 veces. El mismo Pedro. ah. Sí, Claro. todos tenemos un Pedro en nuestra vida, ¿verdad? A veces estamos Claro. como que queremos tocar el cielo con las manos y otra vez estamos muy abajo. Edward, adelante, hermano, ¿algún comentario? Sí, era para hacer una corrección a nuestro hermano que dijo que Pedro negó la muerte de Jesús 2 veces. Él no negó la muerte de Jesús, él negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantara. Porque él negó a Jesús, no negó la muerte, varón. Sí, quizás eso quiso decir a Fabián. Gracias, hermano. Sí, 3 veces negó. Y él otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? Él prometió y reprometió y no sé si juró que no que él iba a ser el único que iba a defender hasta con su propia vida a Jesús. Y al final salió corriendo por temor. Excelente. Un título, hermanos, a la historia. El momento del título. ¿Qué título le daría usted a esta historia? Ingrid, adelante. Pues yo le puse desobediencia de Adán y Eva porque comieron del árbol del bien y del mal. Muy bien, me gusta ese título. Excelente. ¿Alguien más, Fabián? Bueno, yo tengo 2. Una es, Suéltele el uno y luego dejamos para que alguien más participe. Adelante, Fabián. Fabián. Fabián, lo perdimos. Muy bien, ¿alguien más? Fabián, ¿ya regresó? sí, ¿me escucha?
Ahora sí, no lo escuchábamos antes. Denle su Bueno, título. el gran propósito de Dios para rescatarnos de nuestros pecados y que tengamos libertad. Excelente, muy bien. Gracias, hermano, muy bien dicho. ¿Alguien más? Y si no, con esos dos, Iván, adelante. Pastor, yo pienso que todo hubiera sido mejor si el hombre se hubiera arrepentido, no estuviéramos viviendo estas calamidades. Sí, sin embargo, acuérdese que Dios es justo y la justicia de Dios es la que no iba a tolerar, ¿verdad? No iba a pasar por alto lo que Adán hizo, ¿verdad? Hay consecuencias. Cada acto nuestro hecho en contra de la voluntad de Dios tiene sus propias consecuencias, ¿verdad? Adelante, Nancy. Yo diría, hermano, como título ahí, ¿con quién conversamos? Me gusta mucho eso, sí. Ahí no sé si ustedes recuerdan el Salmo 1, creo que es verdad, cuando el Señor nos dice que no demos como, no nos paremos a conversar con los impíos, ¿verdad? No, como que si hay una conversación de alguien que está, por destruir nuestra fe, se vayan de largo, no se paren, porque si nos paramos ahí, pues vamos a querer escuchar. Y eso es lo que Amén. está diciendo Nancy ahorita. Amén. También hay un versículo, hermano, donde dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ajá, sí, Ujú. gracias. Muy bien. Entonces dice, el hombre y la mujer pecaron, pero Dios promete un Salvador, porque ahí está, ¿verdad? Las dos cosas. Dios promete arreglar el problema causado por Adán y Eva. El hombre trajo muerte al mundo. Dios promete la vida eterna mediante su ungido, nuestro Señor Jesucristo. Excelente la aplicación práctica de esta historia a nuestra vida. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ingrid, adelante. Bueno, pues yo digo que a que debemos de asumir nuestros propios errores, porque ellos no lo asumieron como tal. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Hermano, Nancy. Sí, adelante, Nancy. yo creo que nos podríamos identificar en esta historia con el orgullo, porque realmente lo que llevó a Satanás a hacer la primera rebelión allá en el cielo precisamente fue el orgullo, querer ser igual a Dios. Sí, Y vemos aquí en el jardín que lleva exactamente la misma propuesta a la mujer. Si comes, vas a ser igual a Dios. Entonces, siempre como queriendo sembrar el orgullo en nosotros de que podemos llegar a ser alguien más grande, alguien más alto. Ese siempre es el pecado que el enemigo quiere imponer en nosotros, el orgullo. Cuando él gracias. realmente Jesús nos pide todo lo contrario, ¿no? Humildad. Gracias, Amén. hermana. Bien dicho, bien dicho. Sí. Entonces, fíjese en esto que el diablo no nos dice, yo te voy a enseñar a pecar. Lo que sí nos dice es, déjame ayudarte para que tu vida sea más feliz, para que seas más importante, para que seas rico, para que todo el mundo se postre a tus pies. Literalmente, como dijo Nancy, el orgullo, ¿verdad? La codicia de querer ser importantes, de querer ser los únicos dioses en la tierra, ¿verdad? Ah, y aquí va algunas cositas, ¿verdad? Dudamos de la palabra de Dios, de la bondad y de la bondad de Dios al pecar e ir tras las tentaciones de Satanás. Dudamos de la palabra de Dios, quienes no hemos hecho esto específicamente cuando hay problemas, dificultades, quizás nos hemos hecho la pregunta, pues, ¿por qué a mí? Si yo soy creyente, si yo estoy siempre al lado de Dios, ¿y por qué tengo que pasar estas cosas, verdad? Dudamos del poder, a veces lo minimizamos a Dios.
Deseamos lo que ha sido prohibido por Dios. Muy típico, ¿verdad? El diablo viene y nos ofrece, nos trae una bandeja de plata, nos presenta lo que nuestros ojos y sentidos quieren ver, quieren tocar y caemos. Escuchamos las mentiras del diablo dejando a un lado la verdad absoluta de Dios. Como dijeron ustedes, no reconocemos nuestro pecado. Creemos que no hemos hecho nada malo, ¿verdad? Y también en cuántas ocasiones no hemos culpado a Dios de las cosas que nosotros hacemos, como hizo Adán, ¿verdad? Adán, cuando Dios le llamó a rendir cuentas, ¿qué dijo? ¿Cuál fue su excusa? ¿Cuál fue su... La mujer que tú me diste. Ok, qué conlleva cuando dijo eso? Le echó la culpa a ella. Sí, le dijo, la mujer que hiciste, no lo hiciste bien, salió defectuosa, ¿verdad? Ahora, hermanos, Y después la mujer le dice, la serpiente que también tú hiciste, Dios, o sea, la culpable fue Dios. En pocas palabras. exactamente. Entonces, imagínese usted, hermano y hermana en Cristo. Pastor, Sí, Adán le dio la culpa a la mujer, pero o sea, ignoró que la responsabilidad era de él, como le estaba diciendo ahora ratito. A él fue sí, el que le dieron la... sí. No, está completamente de acuerdo, ¿verdad? Entonces, Pastor, lo que pasa es que era que Adán estaba embelesado por la mujer. sí, Cuando vio a esa mujer, él se lo olvidó a Dios. Lo mismo le pasó a Abraham cuando le dio a Isaac. Por eso fue que Dios lo llevó que se hiciera el sacrificio, pero como acá no hubo sacrificio, dice que Dios le dijo a Adán que no comiera el árbol porque moriría. Y la sí. mujer se lo dio, o sea, le creyó más a la mujer que a Dios. Ese es el Sí, problema. desobediencia, falta de fe. Gracias, hermano. Sí, He bueno, escuchado que eso será de... sí, Omaira, adelante, hermana, no le escuchamos, el micrófono está apagado. Ahora sí. No sé si será esa explicación de que Adán comió, porque como Eva era la única mujer y vio que Eva comió y no le pasó nada, no se murió porque Dios le había dicho que moriría. Pero como Eva no se murió, en caso de que Eva se muriera, entonces iba a quedar solo otra gente, entonces comió también. Eso lo he escuchado algunas veces algunas personas que predican la palabra. Sí, bueno, Entonces, gracias, hermano. Sí, de esa historia han salido muchos chistes, muchas historias y todo eso, pero al fin estamos hablando de una cosa, terrible, ¿verdad? Que no importa si el hombre o la mujer comieron, la cosa es que entró el pecado al mundo y la devastación todavía lo seguimos experimentando nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que quería decir es la paciencia de Dios. Primero va con el hombre, le tira la pelotita a Eva y el Señor sigue con la pelota a Eva y luego Eva le tira a la serpiente, ¿verdad? Entonces, adelante, Nancy. Hermano, yo veo que esta historia, justo la primera historia, lo primero que existe, ¿verdad? Bíblicamente hablando de la historia de la humanidad, y vemos muchos errores, tanto de la mujer, tener una conversación con quien no debía, tanto de Adán, por qué Eva estaba sola o por qué no estaba con él, con ella, o por qué simplemente no se negó a comerla. Tantos errores que encontramos ahí, hermanos, pero yo lo que veo aquí es cómo nosotros como seres humanos tenemos la capacidad, Dios nos da incluso la inteligencia de poder entender cuántos errores hay ahí, pero qué pocos somos para analizarnos que nosotros seguimos cometiendo exactamente los mismos errores y a Satanás le sigue funcionando las mismas estrategias, la misma astucia sigue usando en nuestro matrimonio, siendo imprudentes tal vez a veces nosotros como mujeres, seguimos fallando en nuestro papel. Y Amén, eso es hermana, lo bien que dicho. sigue siendo devastador realmente hoy en día. No tanto lo que pasó allá, pues pasó un tremendo error, pero el problema, Cristo trae la solución. Ahora nosotros seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces, Gra- aquel problema ya pasó. Y creo que el problema ahora realmente ya es el nuestro, nuestra vida hoy y cómo
¿Cómo seguimos viviendo hoy en día repitiendo casi los mismos errores? Gracias, Nancy. Bien dicho. Y es una cuestión de actitud, ¿verdad? Eso es lo que ya se convirtió después del acto de comer, se convirtió en una actitud de Adán y Eva. Excelente. Sin embargo, ¿verdad? Seguimos celebrando, seguimos regocijándonos sin ser merecedores. Vemos a cada instante de forma maravillosa el amor de Dios. ¿Y dónde vemos el amor de Dios en la historia que leímos, que vimos? ¿Me encontraron el amor de Dios? Omaira, adelante, hermana. Pastor, no sé si estaré equivocada, pero yo creo que en la promesa que le hizo Dios al hombre cuando pecó, cuando lo lanzó del huerto, de que la simiente irá en la cabeza de la serpiente, la simiente de Cristo, de la mujer, herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. La promesa del Salvador, de que pues, ahora como decimos acá en la costa colombiana, ahora se la embarraron, pero después van como le digo, a ser redimidos. Gracias, Omaira. Bien dicho, hermana. Adelante, Ingrid. Bueno, sí, ahí vemos el amor de Dios, porque a pesar de que ellos comieron de ese fruto y ellos sabían, porque ya se lo habían dicho, que ellos si comían de ese fruto morirían, pues Dios no los mató, sino que solamente los sacó de allá. Sí. Excelente. Adelante, Edward. ¿Dónde ve usted en su vida personal el amor de Cristo, el amor de Dios en esta historia? Yo lo veo porque Dios, pudiendo destruirnos o pudiendo hacer lo que hizo con Satanás, que lo aisló del cielo y lo envió a un lugar de tormento encadenado para esperar su juicio, él pudiera haber hecho lo mismo con nosotros y ponernos en un lugar y hacer una nueva creación. Y Dios no lo hizo así, al contrario. Dios, a pesar de que nos perdonó y nos puso en un lugar, Dios ha continuado con esto, porque cuando seguimos, no quiero irme muy lejos porque me imagino que vamos a hablar de esos temas más adelante. Lo que pasó con el diluvio y otras cosas que pasaron, fue Dios mostrando su amor hacia con nosotros. No nos destruyó, sino que lo que hizo fue darnos la oportunidad de nosotros poder recapacitar y reconocer que hemos fallado y a quien tenemos que ser fiel, que hemos fallado. Por tal razón envió Dios a su Hijo, por amor, simplemente por amor, no porque seamos merecedores ni dignos de nada de eso. Gracias, Eduardo. Edward, bien, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿quién buscó a quién? ¿Quién buscó a quién en esta historia? Nancy. Dios, hermano, Dios buscó al hombre, Ajá. al igual que hoy en día. Ahora, ¿quién le buscó a usted? A veces tendemos a decir que yo le busqué a Dios, ¿verdad? Y cuando es al otro lado, ¿verdad? Entonces, esta historia realmente revela que nuestra salvación es 100% obra de Dios, ¿verdad? Notamos aquí, Dios llamó a Adán, Dios lo buscó a Adán, Dios habla con él, ¿verdad? Es lo mismo que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? Cuando usted y yo ofendemos, rompemos los mandamientos de Dios, ¿qué queremos hacer? Escondernos. No queremos ver el rostro de Dios, ¿verdad? Y Él viene y nos busca. Dice, Nixon, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás escondido? ¿Verdad? ¿Te acuerdas de mi promesa? Adelante, Fabián. Sí, ¿dónde está el capítulo ese que habla, a propósito de lo que está usted mencionando, que dice que yo no los elegí a usted? No, yo los elegí a ustedes, pero ustedes Vosotros a me nos... elegiste a mí, No, no, yo os elegí a ustedes. ¿cómo? Sí, está Vosotros, Yo no los elegí a ustedes, ustedes me eligieron a mí. No sé en qué parte de la Biblia está. es al revés.
Yo les escogí Ajá. a ustedes. Está Ah, en, creo que está en Juan 10, por ahí, el capítulo 10 de Juan. No me acuerdo Juan. exactamente el pasaje. Sí, es Juan. Juan, sí. Este buen pasaje bíblico. Y esa es la verdad. Eso es lo que es, ¿verdad? Dios nos escogió, Dios nos rescató, Dios nos salvó, ¿verdad? Como dice aquí, Dios le da la promesa de un Salvador quien vencería a Satanás por ellos y por nosotros. Preserva la vida de Adán en vez de exterminarlos por amor. Y lo mismo sigue haciendo con nosotros. Eso es amor maravilloso. Muy bien. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud? Nancy, adelante. Ay, Adelante. iba a dar Sí, la cita, hermano. San Juan sí, por 15:16 está. Juan 15:16. Ajá, sí, es 15. 15:16. Sí, tiene razón. Es el pasaje donde Jesús dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. Gracias, Nancy. Perfecto. Juan 15, entonces. 15, ¿qué era el versículo? 16. Juan 15:16. Excelente. ¿Por qué no nos lee, por favor? Nancy, si tiene el pasaje ahí. Permítame, hermano. Sí. Ya se lo leo. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gracias, hermanas, según la bendita voluntad de Dios. Excelente, gracias. Ahora sí ya podemos dormir en paz. Encontramos el pasaje bíblico. Gracias, hermana. Muy bien, ¿qué me enseña? Perdón, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué me enseña? Edward. Dios nos enseña que tenemos que pedir perdón. ¿Y qué tenemos que hacer? Humillarnos en su presencia y reconocer que hemos fallado, que hemos pecado y ser responsables de nuestros actos. Por eso nos dio el libre albedrío, para que seamos responsables, para que mañana no aleguemos ignorancia de que nos perdimos por falta de oportunidad o porque nadie nos dijo qué teníamos que hacer. Tenemos que aprender a humillarnos y a reconocer cuando hemos fallado. Gracias. Adelante, Fabián. Seleni, ven el agua con el tarro. Bueno, yo quiero reconocer a Dios de permitir en primera parte que Jesús nos vaya moldeando hasta que lleguemos a ser perfectos. Y también quiero reconocer es el hecho de que siendo de barro, Él nos ama profundamente. Además, yo comprendo que si caemos en pecado, el Señor nos vuelve a levantar otra vez y seguirlo nuevamente. Ya no somos esclavos del pecado, porque Dios nos limpió con su sangre en la cruz. Gracias, Fabián. Adelante, Jorlin. Luego seguimos con Nancy. La palabra del Señor dice que el que cree en el Hijo ya es salvo. O sea, que pienso que como el pasaje mismo da la solución, dice que Él dio la promesa. Si nosotros creemos en la promesa, es algo que el pasaje nos enseña a creer en la promesa de que Sí. Jesús es quien nos reconcilia con el Padre. Gracias, Jorlin. Bien dicho. Esa es la promesa de Dios, cumplida en Cristo Jesús, regalada a nosotros, ofrecida a nosotros gratuitamente. Adelante, Nancy. Amén, hermano. Fíjese que yo quería hacer un comentario respecto a lo que mi hermano dijo anteriormente ahorita. En otras clases anteriores lo he escuchado ya en esta clase y yo quiero mencionarlo. Es sobre la palabra que mencionan que Dios nos ha dado el libre albedrío. En mi punto de vista, hermano, no estoy de acuerdo. Dios no nos ha dado un libre albedrío porque a veces yo sé que por muchos se escucha que mencionan eso y a veces solo repetimos, pero quizás sin entender el concepto de lo que es libre albedrío.
Ujú. Y cabe mencionar que justamente ahorita muy acertado el texto que mi hermano mencionó, el de San Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. El libre albedrío, hermano, es como que Dios nos pone a escoger y realmente sabemos de que Dios nos busca a nosotros. De algún punto, así como se acercó a Adán, ¿dónde estás tú, Adán? O sea, de ninguna manera Adán pecó y dijo, voy a ir donde Dios, voy a escoger y voy a ir donde Dios y voy a ir a confesar. No lo hizo. O sea, Ujú. tuvo que ser Dios quien viniera a buscarlo y hacerle entender su pecado. Entonces, es igual. Para mí, el libre albedrío es un error. Yo lo tomo como un error en el camino de Cristo porque ninguno, incluso la Biblia nos dice que no hay ni tan solo uno justo que busque a Dios. No hay ninguno. Entonces, el libre albedrío existiría si hubiera uno que buscara a Dios, porque el libre albedrío es elegir. Y Ujú. realmente nosotros no elegimos a Dios, no buscamos a Dios. Él lo hace con nosotros. Para mí eso es una frase bastante equivocada, en mi punto de Excelente, vista. excelente punto. Mire, Nancy, tiene toda la razón. Yo estoy de acuerdo con usted. El libre albedrío solo se aplica en las cosas que podemos nosotros como humanos decidir. No somos robots, ¿verdad? Yo puedo decidir qué camisa ponerme, qué pantalón ponerme, qué comida comer, qué hacer. Usted está en lo correcto. Cuando se trata de la salvación, yo no puedo mover ni un solo dedo para la salvación de Dios. Dios lo hace por mí, Exacto. ¿verdad? Él hace absolutamente todo. Y de no, recordemos el pasaje bíblico de Efesios, creo que es 2 o 1, donde nos dice que estábamos muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Y usted y yo sabemos que un muerto no puede hacer absolutamente nada. Les voy a contar la ilustración de un seminarista. Él, después de las clases, él trabajaba en una funeraria y su trabajo era vestir a los difuntos, ¿verdad? A los muertos, para que estén bien presentables, para que los familiares vengan a velarlo. Entonces, él decía que su trabajo se ponía sumamente difícil porque científicamente, ¿verdad? Cuando el cuerpo muere, se pone rígido, ¿verdad? Es como algo que pasa. Y él decía que quería que el muerto moviera un bracito para ponerle la camisa, el otro brazo, y era literalmente imposible porque él tenía que hacer absolutamente todo. Esa ilustración lo aplicamos a nuestra vida espiritual. Estamos muertos literalmente en pecado. Jesucristo, mediante la fe, mediante el Espíritu Santo, siembra la semilla de la fe en ese corazón muerto, ¿verdad? Y nos da vida. Por eso tiene toda la razón. Nosotros sí podemos rechazar la salvación que Cristo nos está dando, pero no podemos como buscarla, no podemos decir yo hice esto para que Dios se agracie conmigo, ¿verdad? Edward, ¿tiene algún comentario sobre esta parte? Sí, este es un tema en el cual no voy a abundar mucho porque tendríamos que tomar un día solamente para esto y quizás un día no será suficiente, hablando de versículos en versículos sobre el tema del libre albedrío. Pero si vemos en esa misma historia de la creación, cuando Dios le dijo al hombre que no comieran del árbol del bien y el mal, Dios no lo obligó, Dios podía obligarle a que ellos no lo hicieran, pero ellos lo hicieron porque ellos decidieron ellos mismos hacerle. Y con todo y que cometieron el pecado, Dios no lo votó, Dios le perdonó. Entonces, ¿qué nos deja dicho esa historia? Es que Dios te permite que tú hagas lo que tú quieras hacer. Dios no te obliga a que tú hagas lo que Él quiera que tú hagas. Hay personas que en un momento dado, Él puede elegir por ti. Por ejemplo, Dios te coge, tú puedes ser el delincuente más grande, pero ya Dios te marcó con una promesa, como pasó con Moisés. Cuando Moisés nació, ¿dónde nació Moisés? Siendo hebreo. ¿Dónde se crió? Se crió en la casa de los faraones. ¿A quién Dios utilizó para sacar al pueblo de la esclavitud? Al mismo Moisés, porque ya Dios había escogido a Moisés para ese trabajo. Pero hay personas que van a ser salvos por gracia. ¿Por qué? Por medio de las obras que hagan, según lo que ellos escojan cómo vivir. Pero hay personas que no todos van a tener la oportunidad
de elegir, sino que Dios elige por ellos, para ellos que tienen que ser salvos, porque ellos necesitan demostrar a Dios o buscar a Dios, aunque Dios los escoja después que ellos busquen a Dios. Pero hay personas que tienen un trabajo plasmado naturalmente, que Dios lo escogió para hacer algo. Hay otros que tienen que luchar más por su salvación. Pero es podemos un tema demasiado... hablar de este tema quizás después de la clase, si quiere quedarse un ratito, pero vamos a volver al tema. Sí, ¿cómo está conectado? Los frutos de nuestra fe son resultados, ¿no? ¿Cómo digo esto? Las obras que hacemos son frutos vivos de nuestra fe, ¿verdad? Por la gracia, por la gratitud que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a terminar la clase y luego hablamos un poquito. Si desea quedarse un ratito más, alguien después de la clase podemos hacerlo, pero queremos terminar esta parte de la clase para no salirnos del tema. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Bueno, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Cuando la gente no entiende el pecado en el mundo, en sus familiares, dentro de sus propios corazones. Esta historia revela el origen, el por qué existe el pecado. A la vez deja en claro el gran plan de Dios amoroso para salvar a los pecadores. Es importante entender las causas del pecado, ¿verdad? Es importante entender, como bien dijeron ustedes, somos descendientes de Adán y Eva y siempre el Satanás está ahí, pues 24 horas al día, 7 días a la semana, tentándonos para que caigamos en sus trampas, ¿verdad? Y pone todo tipo de trampas para que caigamos. Muy bien, en los minutos que nos quedan vamos a hablar un poquito sobre este tema. ¿Qué piensa usted sobre estas palabras que están puestas aquí? Dice, qué bonito, tan inocente es mi bebé, es un angelito. Ahora, ¿en qué sentido esas palabras pueden convertirse en enemigas de los bebés? ¿Qué piensa? Teniendo en mente la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y ahí volvemos a la pregunta que hicimos, ¿son los bebés realmente inocentes como pensamos? ¿Qué piensa? Ingrid, adelante, hermana. Bueno, la verdad es que ese tema lo estoy viendo en una clase en estos momentos. Y dice que no, pues los niños desde que están en el vientre ya son pecadores. Entonces, ellos, digámoslo así, no son inocentes. Gracias, Ingrid. Ingrid, perdón. Jorlin, adelante, hermana, cuéntenos. La misma palabra del Señor dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde siempre la maldad está preconcebida en nosotros, desde antes de nacer, como lo dice el mismo libro ahí de Salmos 51:5. Gracias, hermana querida. Nacemos con un pecado original. Exactamente, aunque mi padre y mi madre estén casados, hayan sido cristianos toda su vida, pero esta historia estamos hablando de nuestros padres, ¿verdad? De nuestra familia cercana. Venimos de Adán y Eva y seguimos esa misma cadena, ¿verdad? No se ha roto nacemos en pecado. Edward, adelante. Amén, amén. De ese mismo tema, podríamos decir que los niños son inocentes porque no han hecho nada. Ahora, lo que no son es santos ni ángeles, porque son concebidos de pecados, vienen siendo pecadores por heredad, porque venimos siendo pecadores desde el nacimiento, pero no es que sean santos, pero sí son inocentes, porque también podemos ver en Jeremías 1, en su capítulo 5, dice, Dios le dice a Jeremías que desde antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, desde antes que naciera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Puede ser que un niño Dios lo haya santificado antes que nazca. Ahora, lo que no va a dejar de ser
herederos del pecado o concebidos en pecado porque somos pecadores por heredad, porque somos hijos o descendientes de Adán y Eva. Yo entiendo que ellos no serían santos, pero sí son inocentes hasta que cometan pecado. Bueno, la inocencia está conectada con la santidad y perfección. Dios quiere que sean santos, como yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y eso no aplica solo para las personas adultas, sino para todo el mundo, ¿verdad? La palabra de Dios es muy específica y muy general. Entonces, es lo que la Biblia dice. Nacemos en pecado y si nacemos en pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el rey David claramente nos explica esto, ¿verdad? Es a veces difícil de entenderlo, pero eso es lo que Dios nos dice y en humildad cristiana, en fe, vamos a creer lo que el Señor nos dice, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude con estos dos pasajes bíblicos, por favor? De Romanos 5:12. Ahí como habla el apóstol Pablo sobre este tema. Se lo leo, pastor. Gracias, gracias. Adelante, hermana. Por tanto, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Efesios 2:3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Excelente. Entonces, cuando hablamos del ser objetos de la ira de Dios, ¿qué estamos diciendo? Todos estamos expuestos al castigo porque somos pecadores. Castigo eterno, ¿verdad? Como la Biblia no cambia, dice, la ley de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Y si nacemos en pecado, somos excluidos del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, cuando uno analiza desde el huerto del Edén y pensamos que somos descendientes de Adán y Eva, herederos del pecado original, del pecado que Dios pues dio porque Adán y Eva desobedecieron, pecaron, seguimos hoy por nuestra sangre, por nuestras venas, sí, corre la sangre contaminada con el pecado heredado de Adán y Eva, ¿verdad? Quizás podemos hacer una transfusión de sangre, esa sangre sigue siendo contaminada con el pecado, ¿verdad? Pecado heredado de Adán y Eva. Muy bien. Otro tema que quizás es también para hablar con mucha, ¿verdad? Va a tomar 1 hora o 2 horas de poder hablar sobre los niños, los bebés, pero podemos hablar en otro tema. Muy bien, como mencioné, hablar un poquito sobre captar, que es una de las 4C, es el gancho, es el anzuelo, es la introducción que el maestro va a usar al momento de enseñar una historia, ¿verdad? También esto tiene mucho que ver con la audiencia. Si la audiencia es de niños pequeños, el nivel de enseñanza va a ser adaptado a la audiencia, a los niños, ¿verdad? Tienden los niños a cansarse más rápidamente, ¿verdad? Entonces todo depende de la audiencia. Ideas para captar la atención. El puente, ¿verdad? Es algo que hace la conexión entre el tema de lo que se va a hablar, la introducción, y también las partes de la historia, ¿verdad? Algo de las últimas noticias podemos usar mucho en Latinoamérica. Hay muchas noticias, desafortunadamente no son todas buenas, pero podemos usarlas esas como una introducción. Un dicho común, en Latinoamérica hay muchos dichos. Un mini debate, ¿verdad? Como
usamos un ratito, quizás puede usar si está contando la historia de Adán y Eva, va a empezar la introducción diciendo a la audiencia, ¿quién tiene la culpa de que el mundo haya caído en pecado, verdad? ¿El hombre o la mujer? Entonces ahí va a haber un mini debate, una conversación y al fin pues concluye con la verdad bíblica. Una anécdota también podemos usarla, una dinámica de grupo, ese si van a trabajar con los niños, eso va a quedar muy bien marcado en la historia, específicamente la historia que ustedes van a usar para su proyecto final, ¿verdad? De José vendiendo a sus hermanos, quizás sea una familia o un grupo de niños, ¿verdad? Hablar de eso, usar un niño, dos niños y todo eso. Entonces también una estadística, un video, un meme, un poema o una obra de una lección visible. También, si estamos hablando la historia de José y sus hermanos, quizás usted puede hacer la pregunta, ¿verdad? A sus estudiantes, a las personas que están para el estudio bíblico, pues, ¿verdad? A los papás. ¿Tiene un hijo favorito en su casa? ¿Y cuál va a ser la respuesta de todos? No, yo los amo a todos por igual, pero usted y yo sabemos que eso no es verdad. Entonces, eso vemos en la historia de José con sus hermanos. Jacob tenía su favorito que era José y eso le trajo muchos inconvenientes. Pregunta, Fabián. Sí, discúlpeme, José, vamos a ver en el proyecto final. ¿Es el padre de Jesús? ¿Está haciendo referencia o es otro? No O le sea, entendí toda la pregunta. No, que es José. José, José. ¿es el padre de Jesús? ¿Usted que está refiriendo? No, este es el José del Antiguo Testamento, es de los 12, uno de los 12 hijos de Jacob. Es que José fue vendido por sus hermanos a Egipto, ¿verdad? Claro, y ahí claro. se convirtió la maravillosa historia, el Señor estaba con él, se convirtió en uno de los más grandes administradores de Egipto, ¿verdad? Resumiendo la historia, vino una hambruna en el pueblo donde vivía el papá de José. Bueno, antes de eso, los hermanos le dijeron que un león lo destrozó, lo había matado, ¿verdad? Entonces, es una linda historia. Ustedes van a disfrutar mucho preparando el estudio bíblico de José y sus hermanos. Hay muchos personajes, hay muchos objetos, muchos lugares donde sucedió la historia, problemas, soluciones y todo eso. Entonces van a tener, van a disfrutar mucho preparando esa clase. ¿Alguna preguntitas con la parte de captar, con el anzuelo, con la introducción? ¿No? Excelente. Entonces, vamos a concluir la clase con estas tres cositas, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el hombre y la mujer cayeron en pecado por escuchar las mentiras de Satanás, por querer ser como Dios, la codicia, ¿verdad? También cayeron por quitar la mirada, el enfoque en Dios y preocuparse en las cosas que Satanás le está ofreciendo. Eso me lleva a pensar rápidamente en la historia de Jesús caminando sobre el agua. Cuando Pedro tenía fija la mirada en Jesús, él caminó unos pasos sobre el agua, pero cuando vio las olas del mar, las olas del lago, ¿verdad? Se preocupó, pensó que iba a ahogarse y se iba hundiendo. Muy bien. ¿Qué hizo Dios ante el problema? Usted y yo sabemos que el Señor no dejó las cosas así por así, llamó a rendir cuentas al hombre, ¿verdad? Lo que hizo merecía el castigo
eterno en el infierno por haber roto un mandamiento que Dios le dio. Sin embargo, allí mismo en su gracia, en su misericordia, en su amor infinito, le prometió un Salvador, aquel Salvador que vino por usted y por mí, Jesucristo, a rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno y a abrirnos las puertas del cielo. Son realmente inocentes los bebés, ¿verdad? Según los pasajes bíblicos, según la historia bíblica, según nuestro pasado oscuro, descendientes de Adán y Eva, ante los parámetros de Dios, ante los estatutos divinos de Dios, no hay niño, no hay bebé que sea inocente, porque todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. El captar, también hablamos un poquito, es el método que nos, el anzuelo, ¿verdad? Que nos conecta con la audiencia y resume el tema de la clase que vamos a hablar ese día. Entonces, así hemos concluido la lección de esta noche. Muchas gracias por su participación. Es un tema maravilloso, la creación de Dios. Hay muchas preguntas. Al fin, es lo que dice la palabra de Dios en lo que ha puesto en la Biblia. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar la clase con una oración, si está bien con ustedes. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Viajando en el tiempo, recordamos, Señor, la historia triste de la caída, la desobediencia, el deseo del ser humano de ser como Dios, de ser independiente, de ser su propio Dios. Trajo muerte, pecado y separación de Dios con su creación. Sin embargo, Padre, en tu misericordia, en vez de exterminarnos, en vez de castigarnos como merecen nuestros pecados, nos prometiste un Salvador, nos enviaste un Salvador para que Él viviera una vida perfecta en nuestro lugar, para que cargara sobre sus hombros nuestras iniquidades, para que nos lavara con su sangre preciosa, para que pagase la deuda que nos era adversa. Te damos gracias porque nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar para que hoy tengamos el perdón, la salvación y la vida eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Concédeles un reparador descanso y que tengamos una feliz y un bendecido fin de semana. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bendecida noche Amén, para amén. todos. Que el Señor Feliz noche, pastor. Dios lo Dios le bendiga, bendiga. pastor. Feliz noche para todos. igualmente. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Gracias por la clase. Gracias a todos. Ay,